Durante los últimos años, trabajamos duro para construir un nuevo puerto. Un puerto con los más altos estándares de seguridad. Un puerto con tecnología de punta. Un puerto con la infraestructura más moderna del cono suramericano. Y cumplimos. Hoy, Chile sale al mundo por nuestro puerto y el mundo entra a Chile por nuestro terminal. Puerto Central, el puerto de San Antonio, el puerto de Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro Código San Antonio. Les saludamos como siempre desde el estudio principal de Canal 2 de Televisión San Antonio. Ya saben que vamos de lunes a sábado, inmediatamente después de las noticias, con este espacio de conversación, de temas de contingencia, de actualidad, siempre con un lugar preferente para el deporte, pero también para la política. Y yo la verdad que no tengo ningún problema en decir que me siento pero muy honrado de poder presentar a nuestra invitada a este programa, que es la periodista Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial, que vino con su irrupción y la del Frente Amplio, desde luego, a remecer la política nacional. Beatriz, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, además que para ser transparente todo, nosotros trabajamos juntos en alguna época de nuestra vida periodística. Yo, mira, ¿sabes? Yo lo quería decir, pero ya que lo dijiste tú, yo siempre yo le he dicho a mi familia, a mis amigos, yo hablaba por teléfono con la Beatriz Sánchez. Yo era corresponsal de la cooperativa en la época. De la radio cooperativa, exactamente. Bueno, hablemos de política. Tú estás de paso por San Antonio en un contexto que también están pasando muchas cosas en la región y muchas cosas en el país. Hay un volumen bastante importante de gente que votó por ti, acá en San Antonio también. ¿Qué le estás diciendo tú a esa gente en este interregno antes de que se estabilicen las nuevas piezas, los nuevos actores de la política nacional? Bueno, varias cosas. Primero, gracias por confiar en un proyecto de cambio y en un proyecto nuevo. Y pese a que ya pasaron varios meses de la elección, y para mí, desde la época de la candidatura ahora, como que los tiempos son bien relativos, ¿eh? Pasan entre rápido y lento, en fin. Pero lo primero es gracias por confiar en un proyecto que era bien radicalmente distinto a lo otro que se presentaba. Y eso siempre es complejo. Siempre presentar una forma distinta o una apuesta por una forma distinta de hacer las cosas. Y además por un fondo distinto, porque las propuestas eran muy distintas a las del resto de candidatos y candidatas. No es tan fácil, porque hay que conectar primero, hay que vencer una serie de barreras hoy día para la política, que es la desconfianza, en fin. Y yo creo que logramos conectar. En la región de Valparaíso completa, incluida la comuna de San Antonio, pero ese día tenemos diputada, que además es de esta zona, que es Camila Rojas. Pasó algo bien importante. Hay varios parlamentarios y parlamentarias de la zona y con una votación muy importante en la región de Valparaíso para el Frente Amplio. Entonces creo que logramos vencer o sortear esa barrera de alejamiento, de puentes rotos entre la política y las personas. Creo que, y perdóneme que me explaye un poquito más, pero yo creo que he ido aprendiendo o he ido conociendo de lo que pasó en la campaña, después de la campaña. Porque cuando uno está haciendo campaña está como con un solo norte y trabaja. Y después de los resultados, ya conversando con la gente en la calle, un poquito lo que vamos a hacer más rato aquí en San Antonio, lo que pasa es que la gente te va contando y uno se va dando cuenta cómo fue traspasando ciertas barreras y finalmente la gente en sus casas, a la hora de almuerzo, en la familia, fue hablando de este proyecto de Frente Amplio y finalmente estableciendo una votación. Beatriz Sánchez, yo asumo que tú lo sabes mejor que yo, que el Frente Amplio es el título de un conglomerado político mucho más complejo que su nombre y que también es muy diverso. ¿Cómo se está trabajando para que no sea solo el hito que marcó la última elección presidencial y de aquí, por ejemplo, la elección municipal del 2020, sea de verdad el Frente Amplio una alternativa a lo que tú en su momento también calificaste como el duopolio? A ver, yo creo que ese es uno de nuestros grandes desafíos, entre varias otras cosas. Creo que lo primero es apuntar a que estamos todavía concretándonos.
el Frente Amplio, pese a esta irrupción grande, y que yo creo que en el fondo el país estaba buscando algo distinto, por eso pasan, si las cosas no pasan por casualidad y porque también hubo mucho trabajo, pero esta irrupción muestra un conglomerado efectivamente nuevo, pero que lleva además 1 año y medio de existencia. Entonces todavía estamos concretando una serie de formas, una serie de estructuras para que tengamos el mejor tipo de convivencia, la mejor discusión interna, porque tú lo dices bien, somos diversos, si no sería un solo partido y esto es un conglomerado y tiene esa riqueza, ¿no? Que tiene postura, esa complejidad que en política y esa complejidad también puede llegar a pesar mucho. Y que es un desafío, pero es más convocante, es más abierto, abre más las puertas que las cierra. Creo yo que yo prefiero fijarme en eso. Entonces tenemos hartos desafíos y uno de esos, pero los desafíos son complejos por varias cosas. Una es porque hay temas de fondo que nos gustaría seguir profundizando. Pero Chile tiene esto de que tiene elecciones a cada rato. Entonces, como que permanentemente tienes que someterte al examen de las elecciones. Por lo tanto, cuesta hablar de proyectos de largo aliento, sobre todo en lo que son los gobiernos, ¿no? La materia energética, tú ves todo lo que ha costado, las pensiones, la educación, la salud, todas las cosas que tú no resuelves en 4 años terminan parchándose. Sí. Y te menciono una de ellas, que es la ley de pesca, que tanto afecta a gente de nuestra zona, por ejemplo. Sí, bueno, de hecho, nosotros cuando presentamos un programa de gobierno, y creo que eso ha sido bien decidido respecto a algo que aglutina el Frente Amplio, presentamos un programa que no es un programa de gobierno, o sea, no es un programa para 4 años, sino que es una hoja de ruta para una mirada de largo plazo. Ahí está contenido, por ejemplo, nuestra propuesta, que era fin a la actual ley de pesca y una propuesta totalmente distinta. Incluso acá, en esta ciudad, en San Antonio, fue donde por primera vez firmamos un compromiso cuando éramos, yo era candidata también, Camila Rojas, que hoy día es diputada, también era candidata en ese momento. De distintas zonas de Chile. Exactamente, y firmamos el compromiso por terminar con esta ley de pesca y con una propuesta que era bien radicalmente distinta, escuchando además a los pescadores para poder hacerla y que significa una ley que no se aplica rápidamente o que seguramente tiene un cambio rápido, sino que es una hoja de ruta para una serie de temas. La ley de pesca 1 y ¿Cómo te toca lidiar con eso? Porque tú vienes del periodismo, ¿cómo te toca lidiar con eso? Que no son soluciones inmediatas, que no es la portada de mañana, no es la edición del noticiero de esta noche. ¿Cómo maneja esos tiempos? Porque además, sobre eso que tú misma acabas de decir, se generan expectativas que no necesariamente pueden llegar a cumplirse en los plazos y en los tiempos que la gente espera. Bueno, yo creo que tocas un tema que es súper importante y que lo estamos viendo con este gobierno en específico. Yo creo que, y para hacer la comparación, yo creo que Sebastián Piñera como candidato llega con un discurso que no se está cumpliendo en la práctica. Y vemos al gobierno de tropezón en tropezón, por decirlo suave, digamos. Él llegó con el discurso de crecimiento y empleo, y lo que estamos viendo es que sí, se afirma el crecimiento, pero la cifra de desempleo que salió hoy día habla de que no había estado tan alto el desempleo en los últimos 5 o 7 años. No, entonces, pero es que ahí no se habla de desempleo, se dice que hay más gente buscando trabajo. Bueno, porque estamos llenos de ese tipo de eufemismos y de cuestiones que se acomodan según vaya y venga la marea. Hoy día bauticé esta cáscara o esta estrategia comunicacional que presenta el gobierno como el naranjazo, ¿no? Es como colgar naranjas cuando no hay naranja. Un poquito eso, para mí, siempre como una estrategia más comunicacional que real lo que está pasando hoy día con el gobierno. Entonces, a eso me refiero con las expectativas. Tú sabes que cuando nosotros hacíamos campaña, y yo me preocupaba harto de eso porque yo como periodista lo viví, o como ciudadana también, y yo no quería que repitiéramos lo mismo. Cuando hablaba con las personas en la calle, yo les decía, mira, y lo que me planteaban siempre, pensiones, salud, como temas muy gruesos que preocupan, que complican, que tienen a la familia endeudada, en fin. Entonces yo les decía, podemos cambiar la salud, nosotros tenemos una propuesta de salud, pero ojo, esto no se cambia en 1 año ni se cambia en 4. Se cambia en un plazo más largo. Uno puede empezar a hacer un camino, a girar el barco, para poner a jerga local, ¿no? A girar el barco hacia un sentido. Pero estos son largos plazos para cambiar el Chile que hoy es. Y lo decíamos en campaña, en la feria, pero en ha costado todas partes. tanto, Beatriz. Aquí hay enclaves autoritarios. Solo para completarlo. Entonces, no es, nosotros fuimos súper cuidadosos en no decir esto en 4 años se hace, yo llego con esto, desembarco en 1 año. No, nosotros tratamos de ser lo más responsables posible, es decir, y reconocer lo que tú dices. Hoy día Chile está, para entenderlo en sencillo, con la constitución que tenemos, con las leyes la mayoría es de la época de la dictadura, todas, para ser más precisa, entre el 78 y el 81, ahí se definió el Chile de hoy día, como es con salud privada, educación privada, pensiones privadas, donde se hace negocio en todas partes, y Chile está cerrado en un candado sobre sí mismo. Tú tienes razón, es bien difícil cambiar Chile. Ahora, hay cambios que uno puede ir realizando. Eso puede hacerse. Y creo que las últimas votaciones, independiente que ganó Sebastián Piñera, que hoy día es presidente,
muestran que hay muchas personas que están optando hoy día por proyectos que son bien radicales de cambio. Y con radicales no quiero decir que son irrealizables, no, sino que son de cambio de cómo entendemos a la sociedad de hoy día. Beatriz Sánchez, ha sido noticia en los últimos días lo que está pasando en la zona de Quintero y Puchuncaví, que a mí personalmente me parece que es un escándalo. En el gobierno anterior de Piñera hubo que cambiar una escuela, un par de kilómetros, la escuela de La Greda, a raíz de la contaminación, la polución y todo lo que ocurre en ese lugar, que tiene una tasa altísima de cáncer. O sea, la gente se muere, se enferma, va al hospital, y eso parece no tomarse en serio. Te vinculo eso con un tema local que está pendiente y en discusión, como es la construcción de un megapuerto. ¿Cuánto pesa el desarrollo a escala humana cuando se habla de estas cifras económicas que convienen al país, pero que no necesariamente convienen ni son generosas con las personas que están en las zonas de sacrificio? Tú has hablado de eso. Sí, varias veces. Bueno, yo creo que hoy día se establece una realidad, como una rivalidad que es falsa. Es como mantenemos el medio ambiente, nos fijamos en las personas, o vemos la macroeconomía o las cifras de crecimiento. Y esa es una dicotomía que es falsa. O sea, si no nos preocupamos por las personas, por el cuidado del medio ambiente, no hay posibilidad de real crecimiento y desarrollo. Entonces nosotros hablamos de la economía del bienestar, de la economía más a escala humana, y yo creo que ahí lo tocas bien. Lo que pasa hoy día en Quintero y Puchuncaví, ¿qué es? Que hoy día se ha optado por intereses que están en la industria por sobre el interés de las personas que viven ¿Pero está ahí. el Estado también en Puchuncaví? Totalmente, sí. Acá este es un tema, cuando hablo de los intereses, es el Estado que no está cumpliendo su rol. O sea, acá el primero es el Estado que no cumple el rol. Y pasa que el que fiscaliza es parte también del problema. El que fiscaliza es el fiscalizador. Lo que pasa es que, pero la pregunta es, ¿solo la fiscalización es lo que hay que cambiar o una mirada del modelo que hay que cambiar? Porque muchas veces se dice que tal o cual empresa cumple la normativa. Lo que no se dice cuán flexible o extemporánea está la normativa de Chile respecto a los países que siempre le gusta compararse. Y ahí nos va mal en materia medioambiental, en materia de desarrollo de las personas, en fin. Pero es que lo que pasa es que yo creo que en Quintero y Puchuncaví pasan varias de las cosas que han mencionado, que es de lo mismo, pero van también por carriles un poquito separados. Una cosa es la fiscalización. Hoy día nosotros ni siquiera tenemos normativa en algunos tipos de químicos, por ejemplo, o algún tipo de producto como el arsénico, pero hoy día tampoco en Quintero y Puchuncaví hay sistema de monitoreo de gases, como para decir a ciencia cierta qué es lo que pasó o qué intoxicó a las personas el otro día. O sea, muy poco serio todo lo que tú estás describiendo para un Estado que quiere apuntar a otra cosa. Pero ¿qué hay de fondo en eso? ¿Por qué la fiscalización no funciona? ¿Por qué el Estado no se hace presente? ¿Por qué no hay estaciones de monitoreo? Y la respuesta es una sola. Porque el interés en Quintero y Puchuncaví, cuando hay 16 tipos de industria distinta, es que la industria, como se entiende ahí, es más importante que las personas. Y eso tiene un fondo, y ese fondo se llama Estado. El Estado no está cumpliendo con la pega. Ese es el fondo de por qué la fiscalización no funciona, por qué no están las estaciones de monitoreo. Aquí el tema de fondo es ese. ¿Para qué está el Estado? Y el Estado ahí no está funcionando. Entonces, ese es el problema de fondo. Y el otro problema es que Quintero y Puchuncaví es zona de sacrificio. ¿Cuántos Quintero y Puchuncaví hay en Chile? Hay varios. Y que se repite potencialmente otro. Y se repite otro, y que podría haber potencialmente otro. Es lo más preocupante de todo. Sí, entonces la pregunta de fondo es, ¿cuándo vamos a empezar a preocuparnos por las personas? Y esto no quiere decir que uno no se preocupe por la industria y no se preocupe por el desarrollo, sino que cuando equilibramos la preocupación por las personas con la forma en que entendemos el crecimiento, el desarrollo, la industria, en fin. Beatriz Sánchez, estamos entrando a septiembre, que es un mes muy bonito para la familia, incluso desde la naturaleza, que llega la primavera, pero también es un mes bastante triste para Chile por su historia reciente. ¿Cómo vives tú y cómo palpas en este recorrido que haces por el país, en el contexto de tu incursión en la política, todo lo que ha ocurrido recientemente y esta, creo yo, intención de negar ciertas cuestiones que son terribles que ocurrieron a partir de la dictadura de Pinochet, que aquí en San Antonio fue particularmente salvaje y asesina con lo que pasó en Tejas Verde y también en Santo Domingo? Es curioso como la historia, la fecha, de nuevo vuelve a traernos a la realidad. Porque yo he escuchado desde que recuperamos la democracia o partimos del periodo transicional, después de la dictadura, he escuchado muchas veces este discurso de que hay que mirar para adelante, del futuro, de que demos vuelta a la página, la reconciliación, como si eso fuera algo que pudiese decretarse, ¿no?
Y permanentemente nos damos cuenta, a propósito de lo que ha pasado estos últimos días, y ya que nos acercamos a una conmemoración del golpe, son 45 años ya, que el tema está muy presente porque todavía hay gente que relativiza lo sucedido. O sea, creo que las palabras del hoy día ex ministro de Cultura, trajo violentamente de nuevo una discusión que es bien de fondo, que es que en Chile no hay cuidado con la memoria, en Chile todavía no hay verdad total y no hay justicia. Pero eso representa un sector, no solamente el ministro. Hay un montón de gente que piensa así y que ojalá de esto no se hablara, y tú lo que acabas de definir. O sea, de hecho que haya una persona que llega a convertirse en ministro, que antes era alguien que le redactaba los discursos al presidente, y que tenga esta mirada de cuestionar o de tratar de entregar este contexto, ¿no? Como para de alguna manera decir que cuando se violan los derechos humanos hay que entender por qué, y plantearlos de esa manera, es porque porque hay muchas personas que piensan lo mismo. O sea, cuando, no sé, yo escuchaba en algún momento, oye, pero nadie chequeó lo que había escrito el ministro en el libro. No, si lo más probable es que lo hayan chequeado, pero le hayan encontrado la razón. Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánta gente que hoy día trabaja en el gobierno, cuánta gente que es parte del gobierno, piensa exactamente lo mismo del ministro? Por eso es que él nos trae de golpe de nuevo al tema de fondo, que es que un país no se construye o no sigue su futuro de manera sana si no tiene resuelta su memoria, si no tiene verdad y no tiene justicia. Creo que las cosas van muy relacionadas. Y pese a que el tema de derechos humanos trata siempre como de instalarse como un tema secundario, como algo del pasado, como algo que sucedió, como algo que incomoda o que trae división entre los chilenos y las chilenas. A ver, momentito. Nosotros tenemos una historia reciente de violación de nuestros derechos fundamentales que todavía es actualidad hoy porque no está resuelta. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tampoco nos sintamos hoy día como que tenemos todo superado, porque los derechos humanos en Chile se siguen todavía vulnerando y de manera permanente. Beatriz Sánchez, yo te quiero dar las gracias por esta conversación. Vas a tener tu tiempo para hablarle a la gente de San Antonio. Mucha gente aquí en San Antonio votó por ti, y que nos hables de tu futuro y también del futuro del Frente Amplio. Gracias por estar aquí. Que está en construcción además. No, gracias a ustedes. Por favor, a la gente de San Antonio. Bueno, primero, gracias por todo lo que pasó el año pasado. Yo vine a hacer campaña acá y siempre hubo mucho cariño, mucho interés, muchas ganas de conversar, así que gracias por eso, por la confianza también. Y hacerles una invitación a la construcción en conjunto. Y lo voy a poner así como en una broma, digamos, o recordando una talla. Muchas veces cuando caminamos, y lo hago con hoy día diputados, diputadas electas en distintas comunas de Chile, la gente nos grita cosas así, háganse cargo de esto, o pónganle atención a esto otro, y muy bien, uno escucha y va tomando nota. Pero la verdad es que esto no es háganse cargo, es hagámonos cargo. Entonces la invitación es a eso. Trabajemos en conjunto todas las personas que queremos cambiar Chile, trabajemos en conjunto todas las mujeres que queremos tener derechos y que se hable de ellos, trabajemos en conjunto los trabajadores y trabajadoras para organizarnos en realidad y que haya un Chile donde tengamos derechos distintos, donde podamos soñar con el país que queremos, donde podamos pensar en que nuestros hijos pueden tener una opción distinta a la que tuvimos nosotros y nosotras. Así es que esa es la invitación, a que construyamos en conjunto. Aquí nadie tiene la varita mágica ni trae todos los problemas resueltos. La gracia es juntarnos y resolver en conjunto cómo queremos vivir. Y esa es la única manera de poder ir corriendo el cerco en este país que, como decíamos antes, está cerrado sobre sí mismo. Beatriz Sánchez, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. No, yo feliz. Muchas gracias por la invitación. Código San Antonio, de lunes a sábado, aquí inmediatamente después de las noticias. Vamos a estar en nuestra próxima edición, como siempre, con el periodista Gonzalo Urar. Gracias a ustedes por estar ahí también. Nos reencontramos luego. Durante los últimos años, trabajamos duro para construir un nuevo puerto, un puerto con los más altos estándares de seguridad, un puerto con tecnología de punta, un puerto con la infraestructura más moderna del cono suramericano. Y cumplimos.
Hoy, Chile sale al mundo por nuestro puerto y el mundo entra a Chile por nuestro terminal. Puerto Central, el puerto de San Antonio, el puerto de Chile.